El mundo cambia. Hace 15 años, muchas cosas que hoy son comunes no existían. Aquí les nombro algunos ejemplos. Facebook, Twitter, iPhone, iPad, Kindle, 4G, Android, YouTube, AWS, Apple, App Store, Uber, Airbnb, blockchain, Bitcoin, Square, Flipkart, Spotify, Dropbox, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Pinterest, Messenger, Box, Lyft, Oculus, Netflix, tablets, televisores LED y Smart, impresoras hogareñas láser, películas en 3D, alarmas inteligentes, Wi-Fi, pizarrones inteligentes. Todo esto y muchísimo más, nada es argentino. No existimos, salvo como consumidores, pero como inventores, desarrolladores y productores, no existimos en este mundo. Entonces, ¿cómo pretenden seguir haciendo lo mismo de siempre si todos los días la realidad está cambiando permanentemente? No se puede. No se puede producir y ganar dinero vendiendo si seguimos con la libreta del almacenero. Hoy todo se hace de una manera diferente y va a seguir cambiando. Hay que asomarse al mundo y ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, aprender a utilizarlas, pero también aprender a desarrollar las propias, las nuestras. Hay que salir al mundo para hacer negocios como el mundo los está haciendo en la actualidad y ver qué se viene a futuro. En nuestro pasado, cuando en la segunda mitad del siglo XIX el mundo se transformaba a pasos agigantados, estuvimos a la vanguardia de los cambios de ese tiempo. Acá construíamos ferrocarriles de última generación, barcos, comida de las formas más eficientes del mundo. Hoy la Argentina no está a la altura de las circunstancias y cuando alguna idea, propuesta o inversión plantea adentrarnos en el siglo XXI, saltan los argensáuricos de siempre para protestar y frenar todo cambio hacia ese futuro. Hay que tener en cuenta lo que se viene. Por ejemplo, alimentos orgánicos a gran escala, robots para realizar servicios como mozos, deliveries, atención al público en comercios, autos y camiones autónomos, eléctricos y computarizados. La actividad económica cuaternaria es la que se mueve en todo el mundo para movilizar la economía y dinamizarla. El dinero virtual como el Bitcoin, los contratos virtuales como blockchain, energías alternativas como la solar y la eólica. Cambian las formas de producir, cambia lo que se produce, cambian las formas de trabajar,
Cambian las formas de buscar trabajo. Cambian las formas de interactuar de las personas. Cambian las formas de estudiar y aprender. Cambian las formas de atención sanitaria. Cambian todo, está cambiando. Y eso que ni me meto todavía con la nanotecnología. Hay que ver qué estamos haciendo nosotros. ¿Nos estamos preparando para el cambio? Las escuelas no preparan para ello. Las universidades tampoco lo están haciendo. Eso debe cambiar. Entre tantas, pero tantas otras cuestiones. ¿Seguiremos así como siempre o vamos a cambiar? Así comienza Se Pudrió Todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Se Pudrió Todo tiene sitio web, o bitácora o blog, como más le guste decir, y su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Allí encuentran los audios de todos los programas anteriores, incluso los del año pasado, y documentos, informes. Todo lo que nosotros vamos diciendo en el programa está en ese lugar. Y este fin de semana hemos subido la Constitución Nacional Argentina de lectura fácil, que es la Constitución pasada a un lenguaje menos técnico para que las personas que recién se están adentrando en el conocimiento de nuestra Constitución puedan entenderlo más fácilmente. Es una muy buena propuesta y es una tendencia que se está dando en todo el mundo para que los más chicos también puedan acceder a ese conocimiento. Y además de nuestro sitio web, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y de querer enviarnos un mensaje por correo electrónico, pueden hacerlo a sepudriotodo887@gmail.com. Y ahora nos adentramos en el panorama local, pero hoy me rebelé y digo, no voy a hablar más de accidentes, o por lo menos hoy, no voy a hablar de los accidentes del fin de semana, de las agresiones entre familiares, vecinos. No voy a entrar en esa porque siempre una mala onda. Ya sabemos cuál es la realidad social de nuestra gente, que no entienden muchas personas que así no se debe vivir. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. A ver, hay que estar bien en claro que a partir de este sábado pasado, algunas líneas de colectivos han cambiado su recorrido por otros lugares y a lo mejor alguno está todavía viendo a ver por dónde va. Y por ahí lo está esperando en un lugar y no pasa y lo pierde porque pasó por la otra cuadra. Bueno, el asunto es que hay una disposición de la municipalidad para toda la avenida Moreno y Sabio hasta Ramallo, que en donde se prohíben los giros a la izquierda. Bueno, esto en realidad siempre fue así, pero ahora lo quieren hacer cumplir. Al implementarse la onda verde de los semáforos, desde Dámaso Valdés hasta Avenida Central, que es la entrada al barrio Somisa, y ahí nomás está la continuidad con Arroyo Ramallo, a partir del sábado 21, varias líneas cambiaron su recorrido. Por ejemplo, la línea 500, que va de la terminal a General Rojo,
Ahora irá por 25 de Mayo, por España y luego agarra Savio, siguiendo todo el recorrido normal. La línea 501 va a circular solamente por Savio, no va a dar más la vuelta por la terminal, no va a llegar ahí. Así que si alguien va hasta la terminal con el 501 va a tener que bajarse en Savio y Pellegrini y caminar a partir de allí las cuadras que corresponden, que son 6 hasta la terminal. La línea 504 de Parque Norte a Santa Rosa va a ir por Avenida Moreno, luego tomará León Guruciaga, Echeverría, luego Avenida Alberdi y luego seguirá con su recorrido normal. La línea 505, por ejemplo, que va desde el barrio Fraga hasta Las Viñas, irá ahora por Figueroa Alcorta, Echeverría, Payán, Olleros, Avenida Viale y luego sigue con el recorrido normal. La línea 506 del barrio 12 de Marzo a Fonavi va a ir por Güela Rucci, luego Pellegrini, tomará Guido Lavalle, sigue por Ameguino, luego doblará por Carlos Gardel, España, Juan B. Justo, y ahí tomará la Avenida Savio para seguir con su recorrido normal. Hay que tenerlo en cuenta, repito, porque a lo mejor hay alguno que todavía no se enteró y por ahí piensa tomarlo en un lugar y va a estar esperándolo y no va a pasar por ese lugar. Otra cuestión es que hoy se inauguró a partir de las 15 horas el Parque Industrial Norte. La primera firma que va a trabajar allí, la primera pyme, es la firma La Nicoleña Sociedad Anónima, que pondrá en marcha su producción. El Parque Industrial Norte se encuentra emplazado en el predio de 18 hectáreas, ubicado estratégicamente sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, en su kilómetro 234. Y el acceso norte de la ciudad por calle Dámaso Valdés. Esa ubicación brinda importantes ventajas logísticas, ya que se conecta con el corredor productivo del norte de la provincia de Buenos Aires. Está a 7 kilómetros del puerto, aunque todavía sigue siendo no tan lindo el acceso, pero se llega. A 5 kilómetros del ferrocarril Mitre y a 8 kilómetros de la ruta nacional 188, que conecta con Mendoza y luego con Chile. Y también está a 10 kilómetros del Aeroclub de San Nicolás. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando en los próximos meses este asunto. Es muy importante. También se pone en marcha la construcción del Centro de Desarrollo Humano. La obra será realizada por la empresa Erdea, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y demanda al municipio una inversión de casi 33 millones de pesos. El proyecto municipal contempla la construcción de un edificio que va a albergar actividades, propuestas y talleres en las áreas de educación, cultura y deporte, y esto también tendrá que ver con toda la movida vecinal de la zona norte. La obra será desarrollada en las inmediaciones de la esquina que conforman la avenida Ilia y la calle Chiclana, en jurisdicción del barrio Parque Norte. Más concretamente, para los viejos conocidos de nuestra ciudad, es en donde estaba el ex frigorífico contiguo al Hospital Zona Norte. La zona va a tener seguramente con este polo cultural un gran movimiento, más allá del que ya tiene por cuestiones de ser una avenida muy transitada, no solamente porque nos conecta con Santa Fe, sino también porque hay mucho trabajo por ahí en esa zona en cuanto a lo que es la zona comercial, los polos comerciales que hay allí y también
todo lo que tiene que ver con el salón de fiestas y todo ese tipo de cuestiones. También hay que tener en cuenta que en el norte del día de ayer hay una nota que realmente te toca el corazón y te lo estruja. Me estoy refiriendo al caso de Emiliano Nahuel Mendoza. Muy linda nota del diario El Norte de ayer. Recomiendo muy especialmente su lectura completa. Les cuento un poco qué es. A las 7:15 del 9 de junio pasado, Emiliano Mendoza perdía el control de su moto cuando circulaba por inmediaciones del viaducto de Calle Nación y golpeó con la cabeza contra el asfalto. Esto le provocó una lesión crítica. Emiliano tenía 18 años al momento del accidente y le dio pelea a la muerte durante algunos días, pero bueno, su familia y los médicos no bajaron los brazos, pero al final lamentablemente llegó. Pero es una parte del final porque ese final tuvo un nuevo comienzo. Resulta que la familia decidió donar los órganos que pudiesen ayudar a otras personas. Y es así que su riñón derecho fue para una niña de 14 años, el riñón izquierdo y el páncreas para una mujer de 43 años, el hígado para un hombre de la misma edad. Y sí, Emiliano sigue vivo entre todos nosotros. Su familia, amigos y los que recibieron sus órganos y toda la comunidad nicoleña lo tendrá siempre presente. Recuerdo entonces el nombre, Emiliano Nahuel Mendoza. La historia completa está en el diario El Norte de ayer. Es realmente un ejemplo de vida de una familia solidaria y de un Emiliano Nahuel que, y bueno, seguirá presente entre todos los que lo quieren, entre sus amigos, su familia, y también en los que no lo conocían y a los que Emiliano los ayudó a mejorar su condición de vida, donándole los órganos. Un ejemplo a tener en cuenta, sobre todo para aquellos que todavía están remolones con el tema de si está bien o no donar órganos. Me parece que ya en el siglo XXI no hay o no debería haber oposición respecto de una cuestión así, pero bueno, cada uno con su idea. Y bueno, pasamos a las propuestas culturales para el receso de invierno que venimos anunciando programa tras programa. Ahora tenemos en el Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de 14 a 17, es decir, ya estuvo terminando lo que son los papeles mágicos, pero estos papeles mágicos vuelven mañana, 24 de julio, de 14 a 17. También el sábado 28, el sábado que viene, de 15 a 17, está la presentación multimedia de la novela Carola en la Biblioteca de la Casa del Acuerdo. Y el domingo 29 de julio, de 15 a 16, hasta El oso con reposo. También otro cuento infantil ilustrado, contado y cantado. Y luego de Hasta el oso con reposo va a haber un espectáculo sobre la calle realizado por la compañía La Troupe del Aire y que se hará justo enfrente de la Casa del Acuerdo. Realmente, bueno, acá tenemos varias de las actividades que se están programando para poder ir a pasear con los nietos, con los hijos, mientras no tienen que cumplir con sus obligaciones escolares. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia.
Vamos al ámbito de la provincia de Buenos Aires, en donde, bueno, volvemos a pasar un aviso. Hemos subido a nuestro sitio web la resolución número 2018/59 sobre los retiros voluntarios en la provincia de Buenos Aires 2018, por si a alguien le llega a interesar esta posibilidad y le parece que le viene bien, que lo puede aprovechar. Bueno, ahí tiene en nuestro sitio web, en la sección documentos, en la resolución completa por si le quiere dar una miradita. Otra noticia es que, bueno, la semana pasada siguieron las amenazas de bombas en escuelas y, a raíz de ello, salió el tema por las redes sociales, que como comentábamos desde varios días atrás, que la gente está pidiendo que se los multe, que les cobren el costo del operativo. Y bueno, al parecer, en los últimos casos esto sí se aplicaría. Y bueno, quieren multar a los padres de los menores con 50.000 pesos para que cubran los gastos del operativo, y a los que son mayores directamente le cae a ellos los 50.000 pesos de multa. Esto es porque se están haciendo muchas amenazas de bomba en las escuelas y cada operativo para ir a buscar a las escuelas, movilizar a la gente, a los especialistas en explosivos, etcétera, etcétera, cuesta mucho dinero, solamente en nafta, así que imaginen el resto. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Por ejemplo, uno de los últimos casos es que allanaron la casa de un chico que hizo varias amenazas de bomba, no hizo uno, hizo varias, en San Miguel. La justicia define si además el menor debe cumplir tareas comunitarias. Este descerebrado realizó varias amenazas a la secundaria 20. Y bueno, este tipo de gente o gentuza, no sé cómo decirle ya, está muy sacada y muy loca. A pesar de todo lo publicado, no entienden y siguen con las prácticas de desestabilización y hasta crear acciones de terror a la población para infundir miedo. Ya hemos aclarado que son, del total, muy pocos los casos de menores que lo hacen para hacérselos vivos porque tenían una prueba, cosas así. Además, escúchenme, a los adolescentes ya las pruebas, ¿saben la importancia que tienen las pruebas para los adolescentes en las escuelas públicas? Cero, no les importa. Entonces, no pasa por ahí el asunto. Pasa por lo que ya venimos diciendo varias veces, y es que justamente, qué casualidad, ¿no es cierto? Todas las denuncias que son investigadas y que terminan con la identificación de la gente que hace estas estupideces, son todas familias de militantes. Todos los mayores es de mayoría, los menores hacen pocas llamadas, pero también resulta que esos menores también son militantes de algún partido político que, bueno, ni lo voy a nombrar. Bueno, otra noticia y algo que también es serio. Muchas veces hemos tratado el tema Uber en la ciudad autónoma de Buenos Aires o Capital Federal, y luego también comentamos el proyecto del diputado de Cambiemos, Guillermo Castelo, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que esos sistemas se habiliten en nuestra provincia. Les recuerdo que Castelo, si bien está dentro de Cambiemos, él proviene de la CCARI de Carrió. Es decir, es uno de los que conforman este frente con Cambiemos. Ahora, esto no significa que todos piensen igual. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo siguiente. Ese proyecto de Castelo creó un cimbronazo dentro de Cambiemos, ya que la gobernadora y los radicales que integran la coalición no quieren tener problemas con los taxistas de la provincia. Hasta el intendente de La Plata se reunió con los sindicalistas
de los taxistas y acordaron no apoyar la llegada de las empresas tecnológicas como Uber. La semana pasada, el bloque de diputados bonaerense de Cambiemos decidió entonces no apoyar ese proyecto y Castelo les contestó en muy duros términos, dejando en claro lo siguiente, y voy a citar. Cito lo que le contestó Castelo. El problema de intentar clausurar un debate a través de acuerdos de cúpulas es que deja mucha gente afuera y por eso históricamente fracasan. Acá Castelo se refiere a los acuerdos de cúpula entre los sindicalistas y las autoridades políticas, como por ejemplo el intendente de la ciudad de La Plata. Sigo citando. Quedan afuera los millones de usuarios que utilizan estas plataformas electrónicas y las decenas de miles de choferes o peones de taxi que se van a quedar sin la posibilidad de trabajar o ascender socialmente. Fin de la cita. Bueno, esto es lo que nosotros estuvimos explicando ya varias veces durante las últimas 2 semanas, y es que estas plataformas lo que hacen es mejorar la calidad del trabajo de los choferes, van a ganar más, pero parece que hay gente que no lo entiende, que no se enteró cómo es, entonces sale y se opone. Sigo citando otra de las contestaciones que dio Castelo. Nuestra función como diputados no es legislar a favor de determinados intereses sectoriales, sino hacer leyes generales y abstractas para toda la comunidad, teniendo como norte el interés general. Los partidos políticos somos la antítesis del corporativismo, porque tenemos una visión integral y no facciosa de la sociedad. Y agregó, y pidió no esconder la cabeza debajo de la alfombra. Fin de la cita. Bueno, acá está el asunto, ¿no? Cambiemos también gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y allí el intendente Larreta no quiso saber nada con Uber y están enfrentándose. En vez de reunirse, llegar a un acuerdo, bajar los impuestos que beneficien a taxistas y remiseros también, hacer una reforma integral de todo lo que es el servicio de taxis, remisas, y también podrían tocar lo que son el tema de los colectivos y todo eso, porque hay muchas cosas que hay que cambiar. Es como decíamos en nuestro editorial de inicio del programa de hoy. Nosotros estamos hoy fuera del mundo en el tema de los cambios. Entonces, mientras en el mundo todas estas empresas están revolucionando lo que es el transporte de personas, acá seguimos con la idea de que hay que tener el caballo atado al palenque. Entonces, no se puede mejorar un país de esa manera. Porque claro, después uno ve las maravillas tecnológicas en la televisión, o se las cuento por radio, o la pueden ver en alguna revista o en el diario si alguna vez compran uno, y entonces, ¡oh, qué bárbaro, qué lindo! O escuchan a alguien que viajó a Europa o a Estados Unidos o a Japón, o usted mismo que puede viajar o que ha viajado y ha visto cómo es la realidad en otros lados. Y nosotros acá seguimos con el mate, el termo en la mano, el caballo atado en el palenque y la foto del general colgada de la pared de barro del rancho. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar? Porque si esa es nuestra realidad, entonces es lógico que nos vamos a maravillar con todos los robots, los trenes de ultra alta velocidad y, bueno, ¿para qué voy a ponerme a hablar? Ya lo hemos dicho tantas veces, que realmente duele seguir en una sociedad donde hay gente que sigue atada al pasado y que no quiere saber nada con mejorar, porque acá no se trata de cambios que van a perjudicar a todo el mundo, no, nada que ver,
Pero bueno, esa es la mentalidad que tenemos en este país. Y otro tema, por ejemplo, de los cambios que, si bien uno puede estar de acuerdo o no con algún que otro arista, el cambio se tiene que producir. Por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas, que seguramente es el tema más importante del día de hoy, y también a nivel nacional, ¿no? Y también seguramente de toda la semana y por varios días. Porque, bueno, a ver, explico un poquito lo que está pasando. El presidente dio hoy nuevas directivas a las Fuerzas Armadas y realizó un replanteo en el despliegue de unidades. Lo que se anunció es que las Fuerzas Armadas, que quiere decir, por ejemplo, ¿no?, Ejército, Marina y Aviación, y las fuerzas de seguridad, como por ejemplo la prefectura, la policía, gendarmería, etcétera, deben participar en la custodia y protección de objetivos estratégicos, por ejemplo, cuidar las plantas nucleares de Atucha, cuidar los pasos fronterizos, cuidar los ríos, las reservas de recursos naturales, como los yacimientos petrolíferos, bueno, etcétera. Entonces, lo que se plantea acá es que las Fuerzas Armadas se emplearán en forma disuasiva o efectiva contra agresiones externas, acciones que atenten contra la soberanía y para proteger la integridad territorial. Esta reforma se da porque los tiempos justamente están cambiando y los peligros también son diferentes a los del pasado. Por ejemplo, hoy los mayores peligros a la soberanía nacional provienen del terrorismo y los narcotraficantes, no de países vecinos. Es parte de una nueva doctrina de seguridad que en todo el mundo se viene aplicando desde hace ya más de 10 años, porque desde hace ya bastante tiempo los peligros son creados por esos grupos más que por otros estados. A ver si se entiende esto de alguna vez. Las Fuerzas Armadas en todos los países estaban preparadas en el pasado para afrontar ataques de otros países o estados. Pero hoy, en el mundo de hoy, casi no hay conflictos armados entre los estados. Es muy poco lo que hay. La mayor cantidad de gravísimos problemas y atentados contra la soberanía de un país provienen de los terroristas y los narcotraficantes. Parece que hay gente que le molesta que se ataque al narcotráfico, no sé por qué será. ¿Por qué será una cosa así? Por eso, las Fuerzas Armadas van a ofrecer a partir de este decreto, asistencia a las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo logístico cuando se trate de acciones dentro del país. Por ejemplo, se comenzará la capacitación de efectivos en las acciones informáticas y satelitales existentes y que se desarrollan día a día con la revolución tecnológica. De esta manera, los militares realizarán tareas de seguridad desde los radares de la Fuerza Aérea para captar vuelos ilegales y de las centrales hidroeléctricas, entre otras tareas, y además realizarán tareas de transporte de tropas y logística en helicópteros, por ejemplo, cuando los necesite Gendarmería. Se iniciará una etapa tendiente a blindar la frontera norte para frenar el narcotráfico y, paralelamente, se investigarán sus movimientos de dinero por vías informáticas compartiendo información con otros países. Entonces, ¿cómo se pueden oponer a eso? Bueno, porque no les conviene que el narcotráfico no entre al país. ¿Qué otra explicación hay?
Y también algunos políticos que, bueno, como ya hemos visto, tienen nexos con el terrorismo internacional. Fíjense lo que pasa en la causa AMIA. Además, las Fuerzas Armadas participaron de la custodia y protección de objetivos estratégicos. Van a participar, de la custodia y protección de objetivos estratégicos. Así dejarán libre de esa función a Gendarmería, que volcará a sus efectivos a los límites del país. Y al parecer, y bueno, lo repito, total, a varios políticos, al parecer, de algunos partidos, estos cambios no les gustan. Y claro, si se le hace la guerra al narcotráfico, seguro que a muchos no les conviene. O quizás sea que en este tema también atrasan 50 años y se piensan que la seguridad de un país solo es amenazada por otros países y nada más. Y no se enteraron que hoy, y desde hace varios años, la guerra es más tecnológica que otra cosa. Y, como siempre, quizás sea el criticar por criticar y nada aportar para mejorar. Veamos qué se comenzó a decir, incluso antes de leer el decreto, es decir, políticos que se largan a criticar pero que no leyeron el decreto. A ver, diputados y senadores del Frente para la Victoria dijeron que desde 1983, que acá estoy, desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Claro. Lógico, pero eso no es lo que pasa en el mundo hoy. Díganle, pregúntenle a los yanquis a ver qué pasa, qué piensan ellos de esto con el tema de las Torres Gemelas, o pregúntenle a los franceses, alemanes, ingleses con todos los atentados que han recibido de los acuchilladores musulmanes. Entre otros tantos, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de los atentados producidos en Francia en los últimos tiempos? Entonces, involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos internos, dicen ellos, que es ilegal. Es decir, para ellos es ilegal que las Fuerzas Armadas ofrezcan ayuda logística a las fuerzas de seguridad. En ese sentido, Victoria Donda, de Libres del Sur, dijo lo mismo. Además, el kirchnerismo y la izquierda expresaron lo siguiente, que no es casualidad que justo cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI se profundiza la degradación de la democracia y del Estado de Derecho. Bueno, el mismo discursete de barricada de ellos. Pero cuando ves las marchas, ¿cuánto ves? 4 o 5 mil personas como mucho. Entonces, vamos muchachos, déjense de mentir. Felipe Solá dijo lo siguiente, y lo cito textual, fíjense lo que dijo, cito: el narcotráfico se combate en red con los adictos en recuperación, con sus familias, con las madres que denuncian dónde se vende droga y con una policía especializada, profesional y bajo control civil. Fin de la cita. Felipe Solá. Justamente este señor propone eso. ¿Qué es lo que el narcotráfico busca? Porque se nos mata de risa. Solá fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerda? Y con él, el narcotráfico también siguió expandiéndose como con gobernadores anteriores a él. Y también algunos de después, ¿no? Se siguió expandiendo el narcotráfico en forma incansable hasta el último pueblito del país y de la provincia de Buenos Aires. En fin, son de terror, no aportan nada, quieren que todo siga igual, critican para infundir miedo a la gente y así ganar algún votito más para las elecciones del año que viene. Sigamos con lo que dijo Alcira Argumedo. Cito:
Cambiemos mete al ejército en el narcotráfico. No se molestaron en conocer el ejemplo mexicano, que terminó en una guerra caótica con cientos de miles de muertos y desaparecidos. Además, la UCR y Elisa Carrió meten al ejército en seguridad interior. Un salto a la oscuridad. Fin de la cita. ¿Qué dijo? Sí, dijo lo que están haciendo y lo compara con México. Increíble. Es increíble. ¿Qué quiere entonces? Porque la lucha contra el narcotráfico no es fácil, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que legalizarlo, claro. Cuanto más delincuente sos, cuanto más peligroso sos, entonces más extorsionás para la sanción de leyes que te traten como una persona honrada y legal. Vamos, dejen el verso para otro lado. También desde el kirchnerismo y el peronismo se quejaron porque modifica la ley de seguridad interior con un decreto. Parece que tienen poca memoria porque el último cambio a la ley fue en el año 2006 y también fue hecho por un decreto que era el número 727 del 2006, realizado por Néstor Kirchner. Así que, muchachos, si quieren criticar, eleven el nivel. Un montón de veces se les pidió su opinión y que presentaran propuestas y nada por aquí, nada por allá. Encima, muchos de estos críticos son los que luego salen a apoyar y defender a gobiernos de Venezuela y Nicaragua, donde ahí sí las Fuerzas Armadas reprimen al pueblo todos los días y solo en lo que va del 2018 van cientos de muertos y también desaparecidos en ambos países. Es decir, los que se quejan que las fuerzas armadas apoyen logísticamente a las fuerzas de seguridad son los que luego apoyan a gobiernos que sacan a las fuerzas armadas a la calle para matar gente de su propio país. Pero sobre eso no dicen nada, no, sobre eso no se habla. No hay que decir un carajo sobre eso. O algún desprevenido dice, es mentira, todo eso es mentira, Clarín miente. ¿Qué Clarín miente si las noticias vienen de esos mismos países? En las redes sociales está inundado de denuncias con fotos, con video, donde se ve claramente ahí a las Fuerzas Armadas, tanto en Venezuela y últimamente terrible lo que está pasando en Nicaragua, en donde están matando a mansalva a la gente en la calle. Entonces, muchachos, ¿qué les parece si dejan de mentir? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un corte acá porque tenemos muchísima información, hay cosas muy importantes, hay que despejar un poco la mente. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar ahora. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la FM Radio City en su frecuencia de 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Otro acto fallido de opositores. Ayer, en Tigre, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan, que no tenía contacto con su hijo desde hace muchos años, organizó un acto con unos pocos familiares que lo siguen. Pensaban que irían entre 20.000 y 30.000 personas. En las fotografías del acto no se cuentan más de 25. 23 conté yo con las fotografías que había en medio del acto. El acto era para pedir por la renuncia del ministro Abad y criticar al gobierno nacional, como siempre hace este señor. También recuerdo que en este programa ya nos ocupamos de Tagliapietra, un personaje funesto que siempre está inventando mentiras para criticar y tratar de conseguir plata del gobierno nacional.
Por eso se acercó al kirchnerismo, que por lo visto ayer tampoco le dan mucha bolilla, no fue nadie, ni un solo dirigente. Tagliapietra es un abogado que estuvo preso algunos años por falsificación de papeles y cosas así, es decir, un delincuente, un vividor. Bueno, dejémoslo ahí, ya lo explicamos en programas anteriores, ya está eso. Hoy también sobre este tema del ARA San Juan se abren ya las licitaciones, se presentan 4 empresas y en unas 2 semanas se sabrá entonces quién es el ganador, que va a continuar con la búsqueda del submarino que el 15 de noviembre pasado desapareció, al parecer en un accidente o algún problema en su funcionamiento, vaya uno a saber. Vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Ahora, atención docentes. Hay una información que es importante para docentes de todo el país. Está abierta la inscripción para el curso virtual a través de Internet que se llama Herramientas para la Educación Inclusiva, dislexia. Sí, sobre dislexia, un tema que es muy importante, tanto en primaria como en secundaria, porque muchos alumnos nos llegan a las escuelas sin siquiera estar diagnosticados con dislexia. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo es este tema, poder identificar a los alumnos que tienen dislexia y ver qué podemos hacer con ellos, cómo tenemos que trabajar. Para anotarse en este curso hay que entrar en la siguiente dirección. Les voy a dar la dirección, es una dirección web: www.dislexiacampus.com.ar. Así de fáciles. Lo repito por si lo quiere anotar y anotarse esta noche: www.dislexiacampus.com.ar. También hay otros cursos, por ejemplo, robótica para docentes de primaria y secundaria. Bueno, hay muchas cosas que se están haciendo. Vamos a ver cómo golpea esto en los docentes de San Nicolás. Otra noticia, pero que es hermosísima. El marplatense Agustín Bortolotto, que tiene 15 años, obtuvo la medalla plateada en los 25 metros estilo pecho en el Campeonato Mundial de Canadá para personas con síndrome de Down. Felicitaciones para este joven que se llama Agustín Bortolotto, que es de Mar del Plata y que también integra la preselección de fútbol 5. Un atleta de aquellos. Excelente, y otra muestra más de que los chicos con síndrome de Down pueden dar muchísimo, además de ese interminable amor que tienen ellos para dar siempre. Son muy afectuosos, pero también cuando se trabaja como corresponde, se pueden sacar otras cosas además del afecto. Este tema del deporte, por ejemplo, y en las escuelas, cuando se trabaja bien también, muchísimo se puede hacer. Hermosísima noticia. Y esto es sobre todo para aquellas personas que no conocen muy bien el tema del síndrome de Down y que por esto le tienen miedo. Y bueno, ahora con el tema del tratar la ley de aborto libre y encima gratuito, mal llamado seguro, teniendo en cuenta lo que pasó en otros países como Francia o España, en donde la cantidad de chicos diagnosticados en el seno materno con síndrome de Down alcanzan a nacer solo el 7-8% porque al resto los abortan. ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué bestialidad!
Bueno, otra noticia de deporte para lo que es la Argentina, que es excelente noticia. La selección argentina de hockey sobre césped femenina, donde jugaba Lucha Aymar, las Leonas, goleó ayer por 6-2 a su par de España en el partido debut del Mundial de Londres. Ya que estuvieron tanto con el tema del Mundial de Fútbol, bueno, acá en este momento hay un Mundial, que es el de hockey femenino sobre césped. Las Leonas ya empezaron ganando por goleada. Vamos a ver cómo les va a nuestras muchachas en los próximos partidos. También otra cuestión que me parece habría que tener en cuenta, ya que muchos se quejan de que no consiguen trabajo. Bueno, ya dimos varias veces los informes de cómo buscar trabajo, cómo preparar un currículum, explicamos la influencia de la tecnología con el tema de cómo es el buscar hoy trabajo. En el editorial de hoy también tuvimos este tema, que el mundo cambia. Bueno, en Twitter me encontré que este fin de semana con una cuenta donde todos los días publican avisos donde se ofrece trabajo, donde no se requiere experiencia. Vieron que la mayoría por ahí dicen que se requiere experiencia. Bueno, acá hay una cuenta en Twitter que publica avisos de trabajo donde no te piden experiencia. La cuenta de Twitter es twitter.com/revista empleo. Y también tiene un sitio web, si usted no tiene Twitter. La dirección del sitio web es www.revistaempleo.org. Y bueno, es como nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde este micrófono. Hoy el trabajo en realidad se busca de esta manera, o debería buscarse de esta manera, va a tener más suerte que de la tradicional, porque cada vez hay menos de la tradicional. Internet, todo por Internet. Otra noticia es que el frigorífico del Valle Inferior, llamado Fridevi, Sociedad Anónima, concretó hoy a la mañana la primera exportación de carne vacuna de la Argentina a Japón. Fue con una partida de 200 kilos de prueba de cortes especiales como bifes y lomos de alta calidad, y lo hicieron por avión. Pero en los próximos días saldrá un contenedor con 10 toneladas que incluye 13 cortes diferentes. Esta es la primera exportación y a gran escala que se hace a Japón de carnes argentinas. Como habíamos anunciado días atrás, el mercado de Japón y también el de China se habían abierto por las tratativas que realizó el gobierno nacional al respecto. Una información que a nosotros nos interesa mucho justamente por el tema del narcotráfico, que ya lo empezamos a dar la semana pasada, es qué es lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad o que ha hecho en estos últimos días. Estos son los resultados de procedimientos contra el narcomenudeo de esta semana. Hubo 418 operativos de las 4 fuerzas en terminales, aeropuertos, barrios de la ciudad de Santa Fe, en el conurbano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en Mar del Plata. Hubo 515 detenidos. La semana pasada hubo más de 600. Miles de dosis de cocaína, marihuana y paco que estaban listas para la venta fueron decomisadas. Bueno, este es otro ejemplo más. Y no les paso tanta información de, por ejemplo, lo que pasó en Formosa, que agarraron 129 kilos de cocaína y más de 10 toneladas de marihuana y cosas por el estilo. Bueno, yo estamos hablando del narcomenudeo, el que anda ahí en el barrio dando vuelta. Bueno, a ver ahora sobre el tema de la reforma jubilatoria, porque ya están hablando de que va a venir una reforma jubilatoria y bueno, ya nos vamos adelantando
porque me llegaron los primeros puntos del proyecto de ley que se presenta en el Congreso de la Nación. Y lo que pasó en el Congreso de la Nación en diciembre pasado, que tanto revuelo tuvo, fue apenas una reforma en algunos puntos de la ley vigente para ordenar el desquicio existente y cambiar la fórmula de actualización, ya que la que había de la época del gobierno del kirchnerismo no podía seguir usándose en el 2018 porque cambiaron la forma de distribución impositiva con el pacto fiscal realizado entre Nación y provincias en noviembre pasado. Nuestra crítica de aquel momento es que no se impulsaba una reforma en profundidad del sistema jubilatorio, ya que todo está mal con este tema y que eso era solo un paliativo temporal. Ahora se dieron a conocer algunos puntos de la reforma jubilatoria de uno de los proyectos que hay dando vuelta y les paso algunos de los puntos de un proyecto presentado por María Eugenia Vidal, que también lo tienen otros legisladores que ahí dando vuelta, que están planteando cosas parecidas. Hay 7 puntos sobre el tema de los legisladores. Vieron que cuando uno ejerce de diputado 4 años o senador 6 años, después se retira, no es elegido otra vez, pero sigue cobrando hasta que se muere, como una especie de pensión vitalicia, por 4 años nada más, mientras todos nosotros tenemos que aportar un mínimo de 30 años y hay gente que ha aportado más de 40 años y termina cobrando 2 pesos de jubilación. Es una vergüenza. Bueno, acá hay una propuesta para cambiar esto. Entonces les voy dando algunos de las ideas que presentan. Son 7. 1. El legislador, ya sea diputado o senador, será asalariado solamente durante su mandato y no tendrá jubilación proveniente exclusivamente por el mandato. Este será un aporte más a su cuenta personal y tendrá que aportar, como todo el mundo, 30 o más años. 2. El legislador contribuirá a la ANSES. Todo legislador, pasado, presente y futuro, que actualmente contribuye al Fondo de Jubilación del Congreso, pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El legislador participará de los beneficios dentro del régimen de la jubilación exactamente como todos los demás ciudadanos. El Fondo de Jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. 3. El legislador debe pagar su plan de jubilación como todos los ciudadanos. 4. El legislador dejará de votar su propio aumento de salario, es decir, que el Congreso no se vote a sí mismo el aumento del salario como se ha hecho siempre. 5. El legislador dejará su seguro actual de salud cuando asume como diputado o como senador y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos. Excelente, que sepan lo que es un hospital público de una vez por todas, porque estos tipos, claro, es muy fácil ponerse a hablar y bla, 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 mientras nosotros tenemos que ir a pedir un turno a las 5 de la mañana para dentro de 2 meses. Y cuando vas dentro de 2 meses están de huelga. Y bueno, querido, empezá entonces a solucionar los problemas para que no pasen esas cosas. 6. El legislador debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los ciudadanos, incluido principalmente el pago del impuesto a las ganancias. 7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los legisladores deben cumplir sus mandatos y no podrá tener más de 2 legislaturas, es decir, que 2 veces
sea legislador, ya sea 2 veces diputado o 2 veces senador o 1 vez diputado y 1 vez senador. Más de 2 veces no, después irse a su casa y a buscar trabajo por otro lado. Y es una buena idea porque, a ver, tenemos tanta cantidad de gente que ha vivido de arriba del Estado, de elección tras elección, colándose en esas listas sábanas, y que en realidad es gente que da vergüenza, da vergüenza. Bueno, una noticia que es buena para los kirchneristas. Florencia Kirchner consiguió trabajo. Sí, Florchis, consiguió trabajo. Resulta que consiguió el trabajo de guionista de una película o documental sobre Santiago Maldonado que se llama El Camino de Santiago. ¿Vieron? Mucho Macri gato, pero Florencia acá consiguió su primer empleo durante el gobierno de Cambiemos. ¿Qué tal? Más allá de los chistes que podemos hacer, bueno, por lo menos hizo un trabajo. Está bien, bárbaro. Y sin trabajo tenía $4.600.000 en caja de seguridad. Ahora con este trabajo pienso que va a tener 3 veces más. Se supone, ¿no? Bueno, es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y vamos a seguir con algunas cositas respecto de este tema de los aportes truchos a las campañas políticas. Hace ya muchos días que hemos tratado este tema, que lo estuvimos explicando, sobre los aportantes truchos para las campañas políticas. Este tema se inició con la nota del periodista Amorín en el Destape contra Cambiemos en su denuncia en la provincia de Buenos Aires. Y recién el viernes a la noche en algunos canales de televisión, este viernes pasado, y luego en diarios del fin de semana, recién ahora comenzaron a decir e informar sobre cuestiones que nosotros ya habíamos dicho días atrás. Por ejemplo, la base de datos de aportantes comienza con varias personas cuyos apellidos y nombres son AAA, AAB o BBBBB y cosas así, que corresponden a aportantes del peronismo, por ejemplo, como para poner en la balanza. Otro ejemplo son los casos de aportantes truchos. Por ejemplo, qué sé yo, las denuncias y ya que avanzaron incluso en la justicia, y están las pruebas y está todo publicado, de a Scioli en el 2015, a Massa en el 2015 y 2017, a Cristina Fernández en el 2007, 2009, en el 2011. Es decir, todo lo que ya hemos dicho nosotros durante la semana pasada y la anterior, recién este viernes y luego el fin de semana se fue publicando en distintos medios. Hay gente incluso que figura con documentos con números truchos que no existen, con números disparatados como 50 millones, y todavía no hemos llegado a esa numeración en los DNI. Gente que figura como que donó más dinero del que gana durante todo un año. Gente que falleció hace muchos años, etcétera, barbaridad tras barbaridad. Y en este asunto vamos a insistir en algo. Mucho del dinero que aparece donado es fruto de maniobras ilícitas que buscan blanquear. Y no es en sí blanquear, porque después ese dinero se lo dan a alguien que es un partido político y no lo puede usar uno mismo. Sino que el dinero sucio procedente de la corrupción entra al financiamiento de la política. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero fue robado del Estado para la política. Otra parte provino del narcotráfico
Y por eso es que durante el kirchnerismo se extendió por todo el país y nunca fue perseguido. Hay cuestiones que deben tener en cuenta y que todavía, como dijimos en varios programas anteriores, no han sido publicadas como corresponde. Parece que todavía es un tema que no se quiere tocar, y me refiero a que no se dieron a conocer las cifras totales recaudadas y que sean cotejadas con las cifras totales gastadas durante, por ejemplo, las campañas del 2017. Porque en campañas anteriores sí quedó en evidencia este asunto. Y como las cuentas no daban, la justicia electoral rechazó, por ejemplo, los balances presentados por Cambiemos, por el Frente Renovador, por el Frente para la Victoria y también por el peronismo. Pero al menos algo sí se ha dejado entrever. Resulta que la justicia electoral dio a conocer que ya comprobó que hay unos 7.000 aportantes truchos a Cambiemos, Frente para la Victoria y Frente Renovador en las campañas del 2015 y 2017. ¿Y por qué de dos campañas? Porque se repiten. Y esto todavía no lo escuchó en ningún lado. Esto todavía no lo escuchó en ningún lado, como tantas otras cosas que le dijimos de antes. Ahora, no es cuestión de hacer un autobombo, lo dijo primero. No. El tema es para dejar las cosas en su lugar. Y si quiere ver algo de lo que se publica, de lo que se publicó este fin de semana, por ejemplo, el periodista Jorge Lanata el sábado pasado publicó en Clarín la columna de Lanata que se llama Urnas en Río Revuelto, en donde tira piña para todos lados. En algunos casos podría haberse explayado más, pero claro, no puede decir todo porque si no se queda sin programa en la radio y en la televisión. Entonces les leo acá una parte de lo que está diciendo Lanata en su columna del día sábado pasado. Esto es nada más que un ejemplo, ya que lo nombramos a Morín del Destape, bueno, ahora lo nombramos a Lanata, como podríamos poner cualquier otro también. A ver, dice Lanata, desde el principio, vamos con el principio. En esta historia casi ni hay inocentes. La mayoría son culpables en distinto grado. Como las paradojas dominan al mundo, le tocó a un pasquín kirchnerista titulado El Destape dar, quizá por primera vez en su trayectoria, una noticia propia. Otra anterior, que ya fue puesta en duda, el triunfo de Scioli anunciado con la sonrisa de Roberto Navarro. Pero ahora un tal Juan Amorín publicó datos reales sobre falsedad ideológica y lavado de dinero en la campaña electoral de Cambiemos. El artículo en cuestión reveló que alrededor de 500 personas que viven en asentamientos y son beneficiarios de la asignación universal por hijo y alrededor de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes en efectivo. La cifra en verdad debe ser mayor. La reacción del gobierno fue ingenua. Calificó a la denuncia como política y dijo que la mayoría de los partidos están en la misma situación. Es cierto, pero que los demás sean culpables no vuelve inocente a Cambiemos. Mientras Silvia Los Penato y Adrián Pérez aceleran su proyecto de ley de bancarización de fondos de los partidos, tanto el presidente como María Eugenia Vidal intentaron presentar el proyecto como la respuesta política al problema. Fue peor. Nadie se imaginaba que ese alud de dinero electoral no estaba bancarizado. ¿Todo era efectivo? ¿Y cuánto negro? ¿Cómo se controlaba el flujo del dinero?, se pregunta Lanata.
Y luego sigue: a medida que el tema continúa en la prensa, aparecen más y más irregularidades de una escena que todos advertían como común. Durante las elecciones, nuestra democracia lleva adelante un hecho de corrupción fenomenal y colectivo. Nadie gasta lo que dice. Intervienen aportes en negro de privados y fondos reservados del Estado para que la ficción de la democracia formal suceda en las urnas. La frase señera de Néstor Kirchner, "no se hace política sin plata", es del todo cierta. El problema, y Néstor lo vivió, es que el dinero se mezcla en los bolsillos. Lo que haría falta para investigar las cuentas de las elecciones no es tan caro ni complejo. Jueces independientes y una calculadora. Cualquier operador político sabe que una campaña a presidente cuesta en la Argentina unos 100 millones de dólares. Una a gobernador entre 8 y 10 millones de la misma moneda. Muchas de las grandes empresas cartelizan sus aportes partiendo de la regla básica de que se ponen huevos en todas las canastas. Hay rubros que eligen aportar a través de sus cámaras en lugar de hacerlo a modo individual. El mínimo de su aporte, y el más visible en ese ámbito, es el de las cenas de recaudación. Como las empresas no pueden participar formalmente, compran mesas enteras en las que llevan a 10 o más gerentes, o invitados de cartón para relaciones públicas, como para decir que van. El desfase entre lo que se gasta y lo que se declara es tan grande que Scioli, por ejemplo, declaró haber gastado 16 millones en total cuando gastó en realidad 20 millones solamente en la impresión de las boletas. Imaginen el resto. A veces sucede con los aportantes. Con un ingreso anual de 50.000 pesos, el fervor republicano, dice la Nata, lo lleva a donar 48.000 pesos. Solo en viandas y logística para los fiscales hay 135.000 fiscales. Un partido nacional gastará unos 5 millones de dólares solamente en ese tema el día de la elección. El dinero negro gastado en algunos medios, hace falta que los nombre, suma otros varios millones en ese año, más allá de la publicidad blanca que tiene limitaciones formales. Todo en las elecciones, en general, se cobra antes. Se trata de evitar en la derrota la persecución del perdedor para cobrar. Hoy el gasto en redes es el mayor de las campañas. Los grandes partidos no gastan menos de 2 o 3 millones de dólares en el área y, como las redes no pagan impuestos locales, parte de ese gasto puede hacerse en negro directamente en el exterior. El rol de los recaudadores es fundamental y se cobra en proporción del dinero que acercan. Una observación interesante. ¿Notaron que nunca en una elección sobró dinero? Si así fuera, sería devuelto. ¿A quién? El descontrol es tan grande que ni la justicia argentina se anima a avalarlo. Veamos la situación judicial en las últimas 3 elecciones presidenciales. La del 2007. Alianza Frente para la Victoria tiene suspendidos los plazos hasta tanto no se resuelvan las causas 118.707 y
1.191.208, que es la de la mafia de los medicamentos y negocios incompatibles con el Estado. Los exfuncionarios kirchneristas Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellione, que es la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, fueron procesados por el juez Ariel Lijo. Alianza Frente Justicialista, Unión y Libertad de Rodríguez A. no fue aprobada la rendición de cuentas. En el 2011 las rendiciones de cuentas de todas las alianzas fueron aprobadas a excepción de la Alianza Frente Popular, que era de Duhalde. En la elección del 2015, las rendiciones de cuenta de las PASO, generales primera y segunda vuelta de Cambiemos, Compromiso Federal de Rodríguez A., Frente para la Victoria y Unidos por una Nueva Alternativa, que era la de Massa, no fueron aprobadas. Las alianzas progresistas de Stolbizer y Frente de Izquierda de los Trabajadores sí fueron aprobadas. En la campaña de Daniel Scioli, 4.248 militantes aportaron menos de 40.000 pesos. Solo Julio Garramuño, un empleado de la UOCRA que vivía en Lugano, aportó 60.000 pesos. La mayoría donó 10.000. Más del 70% de los grandes aportantes son empleados públicos, hay docentes y 700 monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar 40.000 cuando su límite de facturación era inferior a 48.000 al año. También hay varios proveedores del Estado entre los aportantes. Fin de la nota. Para el que estuvo escuchando desde tarde, estoy leyendo la nota Urnas en el Río, de Jorge Lanata, publicada, Urnas en Río Revuelto, publicada el sábado pasado en Clarín. Y está en la web también si la quiere ver. Este es un ejemplo nada más de las publicaciones que empezaron a salir en todos los medios, puede buscarlas en todos los diarios, están, incluso en diarios que son locales, en donde va a ver que este tema se está tratando. Lo que pasa es que, ¿cómo lo tratan? ¿Cómo se trata? Les leo porque le repartió palo para todos lados, pero esa es la realidad. Es lo que ha estado sucediendo en nuestro país cada vez que había elecciones. Entonces, hay que dejar de mirar para otro lado y si uno es nuevo, por ejemplo, un chiquilín que recién está viendo lo que pasa en la política, tiene que saber que esto es histórico, esto siempre pasó. Siempre pasó con todos los partidos. Y más allá de que te aprueben o no, te aprueben el balance, con la ley como está ahora, son los jueces los que no quieren tener problema y por ahí le mandan el gancho y dicen, sí, dale, total no pasa nada, ¿qué me vienen a mí a romper la paciencia con este tema? Y así es el dale que va, y así vamos. Y así estamos con todos estos temas de corrupción, dando vuelta, las cosas no están claras en ningún lado. Y bueno, somos Argensauria. Entramos en la última parte de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y nos queda mucho material, vamos a seguir mañana con el mismo porque tenemos todo lo del G20, el FMI, las movilizaciones que hicieron los de la izquierda protestando por este tema. Nos queda todo lo que tiene que ver con la oficina anticorrupción, que teníamos acá una aclaración que hacer, una explicación. Tenemos lo que sucedió con manifestantes este fin de semana en favor del aborto, con una bestialidad que se mandaron ahí en Rafaela. Y también el tema del sarampión.
Y acá, bueno, tenemos algo preparado, lo vamos a ver mañana. También tenemos el tema de Argentina y Chile, qué pasa con el gas. Hay una muy buena noticia. Y algo que tiene que ver con Cuba. Hay algo que tiene que ver con Cuba porque Cuba está empezando a cambiar, a girar, a profundizar ese giro que ya había iniciado con el presidente Raúl Castro, y como cambió y ahora está gobernando gente un poco más joven, ya hasta incluso plantean una reforma universitaria en donde la palabra comunismo desaparecerá. Sí, así como lo escuchó. Mientras acá seguimos con algunas personas que siguen fantaseando con la revolución cubana y queman banderas de Estados Unidos y hacen marcha y qué sé yo, los cubanos ya dijeron basta con esto, vamos para otro lado porque esto no da resultado. Y acá parece que los muchachos no se enteraron. Bueno, los últimos minutos del programa vamos a tener un cuento, porque me están llegando muchos mensajes que quieren más cuentos y los estoy retaseando por ahí porque algunos quizás esperan otra cosa del programa, pero la parte cultural en el tema del cuento ha dado mucha cantidad de mensajes que les han gustado. Entonces, aquí vamos hoy con un cuento de Abelardo Castillo que se llama La madre de Ernesto. Y con esto nos despedimos hasta mañana. La madre de Ernesto, Abelardo Castillo. Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, como había vuelto, nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo 1 o 2 veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad y en un sitio como aquel, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba, cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva, sobre todo atractiva. Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. No, sí, una mujer. ¿Y de dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa que también conocíamos, porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio y envidiable, como un módico Brummel de provincias. Y luego en voz baja preguntó: ¿por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté: ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo. Sonreía. ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló.
Se había ido hacía 4 años con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos. Descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda, morena y amplia. Yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor. Quién sabe si tendría 40 años. Atorranta, ¿no? Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre. No dijo más que eso. Quién sabe, tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos 1 o 2 veces. Más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. ¿Culpables de qué, che? Al fin de cuentas es una mujer de la vida y hace 3 meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. Después él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan. Y que si no nos animábamos a acompañarlo, se buscaba alguno que no fuera tan braguetón. Y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre. La madre. Aquella más madre vos. Una chancha también pare chanchitos. Y se los come. Claro que se los come. Y entonces... ¿Y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía 3 meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. Nosotros, los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación. Y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. ¿Quién sabe? Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera, porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de nosotros. No digas porquerías, ¿querés?, me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. No se lo deben de haber prestado. A lo mejor se echó atrás. Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo, fue una especie de plegaria. A lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia. No lo voy a esperar toda la noche. Si dentro de 10 minutos no viene, yo me voy. ¿Cómo será ahora? ¿Quién? ¿La tipa? Estuvo a punto de decir la madre, se lo noté en la cara. Dijo la tipa. 10 minutos son largos. Y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto. Y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena, amplia. Esto es una asquerosidad, che. Tenés miedo, dije yo. Miedo no, otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. 10 minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. Sí, no sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa. Cuando ella nos mirase, iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora y 10 minutos son largos. Preguntó, ¿y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre.
Es Julio, dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente. El buscahuellas, el escape, infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los Paraísos en dirección al Paso a Nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos. O quizá ahora me parecía que se los había visto brillar y se pintaba. Se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Y los 10 minutos volvieron a ser largos, pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé. ¿Acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado? Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas es un castigo. Tu voz, Aníbal, no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto para que no sea atorranta. ¿Qué castigo ni castigo? Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más. ¿Y si nos hace echar? ¿Estás mal de la cabeza vos? En cuanto se haga la estrecha lo hablo al turco o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora no había mucha gente en el bar, algún viajante y 2 o 3 camioneros. Del pueblo, nadie. Y vaya a saber por qué, esto último me hizo sentir audaz, impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita, llévalos arriba. La rubiecita subiendo los escalones, me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra, cosa que, tal vez por el coñac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador, nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros, a ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja, como en misa, dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido. Sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó, «Mirá si en una de esas sale el cura de adentro». Me dolía el estómago y tenía la garganta seca, de la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho, tenía aspecto de cerdito, un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto, se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó, «¿Quién pasa?» Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados, separados delante de ella. Me encogí de hombros. Qué sé yo, cualquiera. Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo.
Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El desabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. Bueno, su voz, inesperada, me sobresaltó. Era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió, bueno, y era como una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su desabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. Voy yo, murmuró Julio, y se adelantó resuelto. Alcanzó a dar 2 pasos, nada más que 2, porque ella entonces nos miró de lleno, y él, de golpe, se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué, de miedo, o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo, porque ella nos miraba, y yo sabía que cuando nos mirase iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso. Y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el desabillé lo dijo.